Hay empresas que parecen estables, con números sólidos, con resultados consistentes, pero en realidad están asumiendo riesgos financieros enormes. Y nadie lo ve, no porque no exista la información, sino porque no se está revelando bien. Y ahí es donde entra la NIF 7, una norma que no cambia cuánto ganas ni cuánto tienes, pero sí cambia completamente cómo se interpreta tu información financiera. Porque no se trata solo de tener cifras correctas, se trata de mostrar los riesgos detrás de esas cifras. Y eso es lo que muchos no están haciendo. Vamos al punto. El objetivo de la NIF 7 es exigir a las empresas que revelen información sobre la importancia de los instrumentos financieros en su situación financiera y sobre los riesgos que surgen de esos instrumentos. Es decir, no basta con decir tengo cuentas por cobrar, tienes que explicar qué tan riesgosas son. No basta con mostrar una deuda, tienes que explicar qué puede pasar con esa deuda. Y aquí cambia completamente el enfoque. Ya no es solo registrar, es transparentar. Ahora, ¿a quién aplica? Aplica a cualquier empresa que tenga instrumentos financieros. Y aquí es donde muchos se confían, porque creen que esto es solo para bancos o grandes corporaciones. Pero no, si tienes efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos, inversiones, derivados, anticipos, esta norma te aplica. Es decir, prácticamente todas las empresas. Ahora, la idea clave. NIF 7 no se enfoca en cuánto tienes, se enfoca en qué riesgo tienes. Y eso es lo que realmente importa. Porque dos empresas pueden tener el mismo nivel de ventas, pero riesgos completamente distintos. Y si no revelas eso, la información queda incompleta. Ahora, hablemos de los principales riesgos que exige revelar la norma. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Pero aquí hay algo más. También debes revelar cómo se determinan los valores de los instrumentos financieros. Es decir, cómo calculas su valor razonable. ¿Y qué supuestos utilizas? Porque no todo es costo histórico. Y eso también influye en la percepción. Vamos uno por uno. Riesgo de crédito. Es el riesgo de que un cliente no pague. Y esto aplica principalmente a cuentas por cobrar. Aquí debes revelar cosas como políticas de crédito, criterios para otorgar financiamiento, niveles de concentración, antigüedad de saldos y pérdidas esperadas. Y aquí hay un error muy común. Mostrar cuentas por cobrar sin analizar la probabilidad de incobrabilidad. Y eso genera una imagen falsa, porque no todo lo que está por cobrar se va a cobrar. Además, debes mostrar deterioros, no solo históricos, sino esperados. Y aquí entra el concepto de pérdidas esperadas, es decir, anticiparte al riesgo y no esperar a que el problema ocurra. Ejemplo adicional. Imagina que tienes 50 clientes, pero el 60% de tus ventas está concentrado en solo 3. Si uno de esos clientes entra en problemas, tu flujo se afecta de inmediato. Eso debe revelarse. Ahora, riesgo de liquidez. Este es el riesgo de no poder cumplir con tus obligaciones. Y aquí entra algo clave, los vencimientos. Debes mostrar cuándo vencen tus deudas, cuánto debes pagar en el corto plazo, cuánto en el largo y si tienes capacidad para hacerlo. Y no solo eso, también debes mostrar cómo gestionas ese riesgo. Líneas de crédito disponibles, políticas de financiamiento, planes de contingencia, porque una empresa puede ser rentable, pero no tener liquidez, y eso puede llevarla a problemas graves, incluso a quiebra. Ejemplo práctico, una empresa tiene ventas altas en diciembre, pero debe pagar proveedores en noviembre. Si no tiene financiamiento, puede quedarse sin efectivo justo antes de vender. Ese desfase es riesgo de liquidez, y debe explicarse ahora riesgo de mercado. Aquí hablamos de variables externas, tipo de cambio, tasas de interés, precios, y cómo estos factores afectan tus resultados. Pero no basta con mencionarlo. Debes hacer análisis de sensibilidad, mostrar qué pasa si cambian las condiciones. Por ejemplo, si la tasa sube 1%, ¿cuánto impacta tu gasto financiero? Si el tipo de cambio sube, ¿cuánto afecta a tu deuda? Eso es lo que realmente permite entender el riesgo. Otro ejemplo, si importas productos y el dólar sube, tu costo aumenta. Pero si no puedes trasladar ese aumento al precio de venta, tu margen se reduce. Ese riesgo debe mostrarse. Ahora, vamos más profundo. Nivel 7 también exige revelar la jerarquía del valor razonable. Nivel 1, precios observables en mercado activo. Nivel 2, datos observables indirectamente. Nivel 3, estimaciones internas. Y aquí hay un punto crítico. Mientras más te acerques al nivel 3, más subjetiva es la información, y eso implica mayor riesgo. Por eso, debes explicar claramente cómo llegas a esos valores. Y no solo eso, también debes revelar cambios en esos supuestos, porque una pequeña variación puede generar impactos importantes. Ejemplo adicional, una inversión valorada con supuestos internos
Si cambias la tasa de descuento, puede variar significativamente, y eso debe explicarse. Ahora, hablemos de errores comunes, revelaciones genéricas, información copiada de años anteriores, falta de actualización, no cuantificar riesgos, no explicar supuestos, no mostrar concentraciones. Y uno muy grave, tratar las notas como un requisito y no como información clave, porque aquí es donde muchos fallan. Las notas no son relleno, son parte esencial de los estados financieros. Y aquí agrego algo más. Muchas empresas revelan demasiado técnico, pero poco útil. Información que cumple, pero no explica. Y eso también es un error. Ahora, ¿cuál es la solución? Primero, identificar todos los instrumentos financieros. Segundo, mapear los riesgos asociados. Tercero, medirlos. Cuarto, definir políticas de gestión. Quinto, documentar. Y sexto, comunicar de forma clara. Porque esto no es solo para contadores, es para cualquier persona que lea los estados financieros. Ahora, llevemos esto a la realidad. Imagina una empresa con grandes ventas a crédito. Todo se ve bien, pero sus clientes están concentrados en dos empresas. Si una falla, todo cambia. Eso debe revelarse. Otro caso, empresa con deudas a corto plazo, pero sin flujo suficiente. Eso es riesgo de liquidez y debe mostrarse. Otro más, empresa con préstamos variable. Si suben tasas, aumenta el gasto. Eso también debe revelarse. Ejemplo adicional, una empresa que depende de un solo proveedor crítico. Si ese proveedor falla, no puede operar. Aunque no sea un instrumento financiero directo, puede generar impactos financieros importantes y debe analizarse dentro del riesgo. Ahora, hablemos de impacto. Una mala revelación no cambia números, pero cambia decisiones. Un banco puede negar crédito. Un inversionista puede retirarse. Un socio puede cuestionar. Porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de qué tan seguro es ese resultado. Ahora, hay algo más importante, la confianza. Los estados financieros no solo informan, construyen credibilidad. Y si ocultas riesgos, la pierdes. Y recuperarla es muy difícil. Ahora quédate con esta idea. NIF 7 no trata de cumplir, trata de explicar. Explicar qué tienes, qué riesgos enfrentas y cómo los gestionas. Y eso es lo que realmente importa. Pero hay algo más que muchas empresas no están considerando, la conexión entre las cifras y las notas. Muchas veces los números dicen una cosa y las notas no explican nada, y eso genera incoherencia. Por ejemplo, puedes tener una cuenta por cobrar alta, pero ninguna explicación del riesgo. Eso genera dudas. Ahora, otro punto clave, la consistencia. Lo que revelas debe coincidir con tu realidad operativa. No puedes decir que tienes bajo riesgo si tus indicadores muestran lo contrario, porque eso genera desconfianza inmediata. Y hoy en día, la información se analiza más que nunca. Además, los reguladores y auditores están poniendo más foco en la calidad de las revelaciones. Ya no basta con cumplir el formato. Se evalúa si la información realmente aporta valor. Y si no lo hace, te lo van a cuestionar. Ahora, también debes considerar el entorno. Factores macroeconómicos, inflación, tasas, crisis. Todo esto afecta tus riesgos y debe reflejarse en las revelaciones, porque los estados financieros no viven aislados, viven en un contexto y ese contexto cambia constantemente. Ahora, algo práctico. Haz este ejercicio, toma tus estados financieros y entrégaselos a alguien que no sea contador. Pregúntale, ¿entiendes los riesgos de la empresa? Si la respuesta es no, tienes un problema, porque la información debe ser clara, no solo técnica. Ahora sí, vamos cerrando. NIF 7 no cambia tus resultados, pero cambia cómo te perciben. Y en finanzas, la percepción es clave. Puedes tener buenos números, pero si no explicas tus riesgos, generas incertidumbre. Y la incertidumbre aleja decisiones. Así que si estás aplicando NIF, no veas esta norma como un trámite. Vela como una oportunidad para explicar mejor tu negocio, para mostrar transparencia, para generar confianza, porque al final no gana la empresa que tiene mejores números, gana la que genera más credibilidad. Y si quieres que te explique la siguiente norma de forma simple, comenta a NIF y te preparo el siguiente video.